Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Necesidad de cambiar. Jesús, en su encuentro con Nicodemo, le revela, y es de aplicación para nosotros hoy, la necesidad de un cambio radical que debe producirse al tener ese encuentro personal y real con Él. Leemos en Juan capítulo 3 los versículos del 1 al 7. Vamos a analizar este encuentro. Dice el verso 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. O sea, Nicodemo era fariseo. Supuestamente era un hombre fiel en las ofrendas, en los diezmos, oraba, ayunaba. En definitiva, era un fiel seguidor de la ley y también gran conocedor de ella. Por tanto, estaba preparado para enseñar, era un maestro. Dice que en el verso 2, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. A pesar de todo, Nicodemo sabía que necesitaba cambiar. Sabía que las costumbres y tradiciones no terminaban de llenar su espíritu. Seguramente había oído hablar de Jesús y de sus enseñanzas y necesitaba recibir y aprender del maestro de maestros. Y por este motivo le llama Rabí, que significa precisamente maestro. Fue precisamente de noche, por miedo a que los demás lo vieran, por miedo a que los demás pensaran que él necesitaba aprender de Jesús, ya que él, como he dicho antes, era maestro en la ley de Moisés y seguramente recibiría críticas. Hoy ocurre lo mismo, muchos acuden a Jesús a escondidas por el miedo al que dirán. Versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le habla de la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual para poder ver el reino de Dios, para poder ver a Dios actuando en la vida de todo ser humano. Esto habla también de la necesidad de experimentar un cambio radical en nuestra vida, dejando toda costumbre, dejando toda tradición que muchas veces invalidan la palabra de Dios, según dijo Jesús en Marcos 7:13. Versículo 4. Nicodemo le dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo estaba diciendo, te doy la razón, maestro, reconozco que es necesario un nuevo nacimiento, pero yo ya soy demasiado viejo para cambiar, ya tengo una forma de vida que me han enseñado mis antepasados, unas costumbres que no puedo cambiar. Verso 5, Jesús le contesta y sigue haciendo énfasis, te digo la verdad, Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. En otras palabras, nadie puede ver ni entender el reino de Dios si no experimenta un cambio y abandona todo aquello que invalida la palabra de Dios. Si así se hace, esto realmente es lo que significa nacer de agua, que quiere decir por medio de la palabra. El agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios y del Espíritu, o sea, motivados por el Espíritu Santo. Verso 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Hermanos, el ser humano solamente puede producir vida física, vida humana. Es el Espíritu Santo quien produce la verdadera vida, la vida espiritual. Verso 7. Así que no te sorprendas, dice Jesús, cuando digo, tienes que nacer de nuevo. Jesús vuelve a hacer énfasis en la necesidad de ese nuevo nacimiento, de ese cambio necesario para poder ver a Dios actuando en nuestra vida. Existe una mentalidad, cuando se tiene una cierta edad, y es pensar que es imposible cambiar. Jesús nos muestra en este pasaje que sí se puede cambiar y que además es una necesidad. A través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, esto es posible. A pesar de la edad, a pesar de las costumbres y tradiciones, a pesar de nuestra posición intelectual o social o económica, y quizá arraigados en errores y en defectos, es posible cambiar si hay un deseo verdadero de que se produzca ese cambio. Solo se requieren algunas cosas. Primero, tener fe en la obra redentora de Cristo.
Luego, conocer y obedecer la palabra de Dios. Y por último, dejar que el Espíritu Santo y su poder actúe en nosotros, valorando su guía, su dirección y su ayuda. Los cambios a los que se refiere Jesús al hablar con Nicodemo de la necesidad de un nuevo nacimiento, sin duda son morir a nuestro ego, morir a nuestros deseos carnales, renunciar a vivir en pecado, llevar una vida de santidad y convertirnos en esa nueva persona que Dios quiere que seamos. Esto solo se consigue cuando vivimos en el Espíritu y no alimentamos los deseos carnales. Ya lo expresa Pablo en Gálatas 5, versículos 16 y 17, que dice: andad en el Espíritu, que quiere decir vivan de acuerdo al Espíritu, y no satisfagáis, no alimentéis los deseos apasionados de la carne, o sea, los instintos pecaminosos. Dice el verso 17, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no sigáis haciendo lo que deseáis. Quiero leer estos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que desea el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, dice, luchan constantemente entre sí. Entonces vosotros no sois libres para llevar a cabo vuestras buenas intenciones. Y por último, quiero decir que para entrar en el reino de Dios es necesario el nuevo nacimiento, es necesario un cambio radical en nuestra manera de vivir para poder ser recibidos por el Padre Celestial en su reino. Amén. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.